Hola hermanos, si tienen sus Biblias, por favor abran en Gálatas capítulo 5 y vamos a continuar nuestro estudio en esta carta de Pablo. Y primero vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por mis hermanos, por cada uno, mis hermanos y hermanas. Yo te pido tu bendición. Ayúdanos a entender tu palabra en esta hora, Señor, para poder enfocar nuestras vidas en Cristo y vivir una vida que te honra, que te agrade, Señor. Gracias que contigo no hay verdades gnósticas escondidas, sino que tu verdad central es sencilla y clara. Ayúdame entonces en esta hora a ser fiel a la tarea que me has dado de comunicar claramente tu palabra, Señor. Afirma en nuestras mentes y corazones estas verdades tan importantes para nuestras vidas. Queremos vivirlas. Escribe tu verdad en nuestros corazones hoy para que transformen nuestras vidas. Y pedimos esto en tu poderoso nombre, Jesús, Señor. Amén. Entre las personas que Dios ha rescatado de la esclavitud, una de las más impactantes es la vida de John Newton, nacido en Inglaterra en 1725. Era capitán de un barco que llevaba esclavos de África a las Américas. Newton luego explica que él mismo terminó capturado, sufriendo las aflicciones de ser un esclavo durante varios años. Una noche en una terrible tempestad en mar abierto, creyendo que iba a morir, le rogaba a Dios que lo rescate y Dios calmó la tormenta. Posteriormente obtuvo su libertad y empezó leyendo la Biblia. Se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús. Muchos años después, Newton llegó a ser pastor, dedicando su vida a la enseñanza del Evangelio y también luchando contra el pecado de la esclavitud. Newton fue la persona que escribió la canción tan conocida Sublime Gracia, que en realidad es su testimonio. Dice: sublime gracia del Señor que un vil pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me amó. Su transformación testifica del amor, la gracia, el poder del Señor y en su misericordia, cambiando la vida más dura y resistente. Jesús lo libró de su cautividad al pecado, igual como hizo en la vida de Saulo de Tarso, igual como hizo en tu vida y mi vida, en nuestras vidas. Esta gracia de Dios librando y transformándonos explica por qué Pablo era tan enfático al escribir a los cristianos gálatas, rogando que no vuelvan a la esclavitud que caracterizaba sus vidas antes de conocer a Dios. El propósito de Pablo en Gálatas es advertir y guiar a sus queridos hermanos a permanecer libres en Cristo. Entonces, hermanos, leamos Gálatas 5, los versos 7 al 12. Dice: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esta falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que estos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Entonces, este mensaje de Pablo realmente, si lo piensas, es ofensivo a las personas que confían en su propia religiosidad, en su propio esfuerzo, en su propio mérito para salvarse. Pablo está diciendo en realidad tres cosas: que hay una verdad que debemos aceptar, que hay un peligro que debemos evitar, que hay una aplicación que debemos cumplir. Primeramente, que hay una verdad que debemos aceptar. Esta verdad es que somos libres en Cristo.
Ese es el mensaje central de Gálatas. Escucha cómo Pablo expresa esa verdad aquí en los versos 7 y 8. Gálatas 5, los versos 7 y 8. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque, escucha esto, porque Él es quien los llamó a ser libres. En este año hemos estudiado Gálatas, viendo que los judaizantes enseñaban algo 100% en contra de lo que Pablo enseñaba. El evangelio que Pablo enseñaba dependía de Cristo, depende de Cristo y su obra para salvación. Los judaizantes confiaban en su propio esfuerzo para salvación. El evangelio liberta. La enseñanza de los judaizantes esclaviza. Esclaviza porque si dependemos de nosotros y nuestro propio esfuerzo, nosotros que siempre fallamos, estamos edificando sobre la arena inestable que termina siempre decepcionando y condenando, si dependería de nosotros. Los judaizantes decían que para ser salvo uno tiene que primero ser un buen judío, tiene que seguir la ley, tiene que alcanzar cierto nivel de moralidad en su vida. Y solo alcanzando esa altura, Dios te acepta. Pablo dice, todo lo que es salvación por obras humanas termina en esclavitud y no es salvación. Pensemos, hermanos, en todo lo que es religión alrededor de nosotros. Lo que enseña es que Dios acepta a las personas que siguen las reglas, que dan su ofrenda, que hacen lo mejor que puedan, que cumplen sus técnicas que estipula esa religión. Digamos, esta autoconfianza, la Biblia dice, es un engaño, es una mentira que deja a las personas sin Dios y sin esperanza en este mundo. Solo confiando en Cristo y su obra somos salvos. Solo confiando en la perfecta justicia de Cristo y su gracia y su fidelidad estamos en Dios y estaremos con Él en toda la eternidad. Entonces, ¿puedes ver lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Puedes ver? Nos está llamando a tomar una decisión. Hay una verdad que hay que aceptar, que no hay dos opciones en cuanto a la salvación. Muchos creen que todas las religiones, que todas las filosofías te llevan a Dios, pero este no es el mensaje de la Biblia. Según Dios, no puedes llegar a Cristo confiando en Cristo por la fe y al mismo tiempo confiar en ti mismo. Pero es justo lo que los Gálatas trataban de hacer. Añadieron a la obra perfecta y terminada de Cristo la circuncisión, la obediencia a la ley, pensando que haciendo esto conseguirían la aceptación de Dios. Pero haciendo esto, lo que estaban haciendo era negar a Cristo, rechazar la provisión de Dios en Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces el mensaje central de toda la Biblia y aquí de Gálatas es que es imposible añadir algo a la obra completada y perfecta y suficiente de Cristo en la cruz del Calvario. Es imposible. Entonces ven cómo los Gálatas cayeron al engaño de esos falsos maestros que se infiltraron en la iglesia. Los llevaba a confiar en su propia justicia, tratando de ganar la aceptación de Dios. Y esto los dejó lejos de Dios y esclavos espirituales. Ahora, quiero mostrarles que este problema sigue impactando la iglesia de hoy. Hoy vivimos en una edad de tolerancia. Hay muchas voces que tratan de convencernos que lo que necesitamos es Jesús más algo. Ese es el mensaje de los judaizantes. Jesús más la circuncisión. En esencia es la mentira que hay múltiples caminos al cielo. El espíritu de esta edad acepta todas las veces, menos la voz que dice, esta es la verdad, tienes que hacer esto, tienes que pensar así. Esa es la edad de lo gris, de lo vaga, de lo nebulosa. Entonces, cuando alguien habla con claridad, lo recibe con escepticismo, pensando que su actitud es una falta de amabilidad, que sus palabras son palabras de odio.
Este es el contexto en el cual vivimos. El mundo odia la autoridad de Cristo porque Cristo habla con absoluta claridad. Jesús no está de acuerdo con la filosofía que prevalece hoy en día, que dice, no importa lo que crees, con tal que eres amable, con tal que eres sincero. La Biblia dice, ten cuidado con lo que crees. Puedes estar sinceramente equivocado. Solo piensa en lo que pasó en la ciudad de Trinidad con los remedios caseros que daban para curar el COVID-19. La gente con mucha sinceridad aceptó el remedio, pero a pesar de su sinceridad, algunos murieron porque era falso el remedio. Y lo mismo pasa con filosofías y religión que no concuerda con el Evangelio de Cristo. Dicen que para recibir la aceptación de Dios y el cielo, uno necesita hacer este rito, necesita lograr este mérito, necesita estar en este grupito. No dudo que los que piensan así son sinceros. Pero Dios dice en su palabra de autoridad que están equivocados y que siguen en su pecado. Y esto explica la razón por la cual cuando yo hablo con personas que confían en sí mismos, si son honestos, admiten que siguen sintiéndose culpables. La Biblia explica por qué. Es porque la única provisión para quitar la culpa del pecado y para poder ir al cielo es Jesús. No hay otra. Jesús es la única provisión de Dios para la salvación. Es por eso que Pablo es tan enfático en Gálatas 6:14, que veremos en unas cuantas semanas. En cuanto a mí, no me jactaré de otra cosa, es decir, no confiaré en otra cosa, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la única provisión de Dios para salvarnos. Tan solo en Jesús encontraremos verdadera luz, verdadera justicia, el perdón y libertad realmente en el Señor. No hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos y debemos ser salvos. Solo Jesús salva. Esa es claridad bíblica. Así que entiendes la seriedad del error de la iglesia gálata. Comenzó bien. Jesús los libertó de su esclavitud al pecado. Salieron de esa esclavitud solo para volver a otra esclavitud, la esclavitud de los judaizantes. Es como, imagina que hay un prisionero encarcelado durante años. Un día las autoridades vienen y dicen, hoy terminó tu sentencia, puedes irte. Entonces, ese prisionero sale de su celda y entra directamente en otra celda y ahí se encierra y sigue siendo prisionero. Ese es el cuadro que Pablo está pintando. Los gálatas salieron de una esclavitud de su propio esfuerzo, siendo no creyentes, para entrar en otra esclavitud de también su propio esfuerzo. Pablo dice, esto no se hace. Cristo los salvó para hacerlos libres, no para que vuelvan a la esclavitud, metiéndose de nuevo a las obligaciones de la ley, y pensando que por medio de su propia justicia, su propio esfuerzo en la ley, que Dios los aceptaría. No, la justicia es algo que recibimos como regalo de Cristo, no es algo que ganamos por nuestro propio esfuerzo y mérito. Entonces, ¿entiendes que cuando Jesús nos salva, Él nos liberta de la esclavitud de pensar que podemos ganar la aceptación de Dios mediante nuestro propio esfuerzo? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 8. Jesús nos libertó. Gálatas 5:1 dice lo mismo. Jesús en verdad nos ha libertado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pero los gálatas no le hicieron caso a Pablo, abandonaron su libertad en Cristo, aceptando la circuncisión, el sometimiento a la ley como una mejor manera de ganar la aceptación de Dios. Y haciendo esto, se volvieron atrás, mezclando la religiosidad y el moralismo con el Evangelio. Se equivocaron, es algo que no se puede hacer. Este error los dejó en esclavitud espiritual. Hay evangélicos hoy en día que cometen el mismo error. Mezclan dos cosas que no se pueden mezclar.
Yo conozco a personas que dicen, yo confío en Cristo para mi salvación, pero tengo estas Biblias enterradas en el cimiento de mi casa o debajo del piso del templo para recibir protección contra los malos espíritus. O yo uso este aceite de la unción para recibir protección contra los malos espíritus. O para recibir la bendición de Dios. Hermanos, mezclando la gracia y el fetichismo es algo que Dios no permite. Hacer eso es menospreciar la eficacia de la sangre de Cristo. ¿Dónde en la Biblia dice que amuletos dan protección y bendición? En ningún lugar. ¿Dónde, según la Biblia, el cristiano recibe su protección y su bendición? En la sangre de Cristo. No se puede andar en dos caminos opuestos al mismo tiempo. Mezclar el evangelio con otras cosas te deja en la esclavitud de oscuridad y sin la protección y bendición de Cristo. ¿Entiendes la seriedad de esto? Si Jesús te libró, aférrate a su gracia, confiando en lo que Jesús dice, en lo que Jesús provee. No pierdas tu libertad volviendo a confiar en otras cosas. No dejes que nadie te esclavice. Mantén tu libertad en Cristo. Este es el mensaje de Pablo aquí en estos versículos. Hay una verdad que debemos aceptar. Jesús nos hace libres. Ahora vamos al segundo punto que encontramos en los versos 9 y 10, que hay un error que debemos evitar. Dice Pablo, los versos 9 y 10, esta falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. El error que deben evitar es no volverse a la esclavitud. Pablo aquí compara los falsos maestros con levadura. Ahora les cuento que no tengo mucho contacto con levadura, pero cuando mi esposa Debbie hace pan en la casa, siempre me admiro como tan poquitito de levadura afecta a semejante cantidad de masa. Y lo mismo pasa con falsa doctrina. Si no se corrige, va creciendo y termina afectando a muchas personas, hasta familias enteras. Es por eso que cuando vemos mala enseñanza, la corregimos inmediatamente. Hacer esto es amar a los hermanos, es amar a la iglesia de Cristo. Caso contrario, vidas terminarán lastimadas. Y es justo lo que Pablo hace aquí. Su amor lo lleva a confrontar y corregir la falsa enseñanza que se había metido en la iglesia de Galacia. Hechos 5 explica cómo entró esta mala levadura en la iglesia primitiva. En Hechos 15:5 vemos aquí el grito de batalla de los judaizantes. Dice que ellos insistieron que que los convertidos gentiles deben ser circuncidados y que es necesario exigirles que sigan la ley de Moisés. Este grupo empujó a las personas en las iglesias a creer que se puede recibir la aprobación de Dios solo haciendo lo mejor que tú puedas, con tu propio esfuerzo, con tu propio mérito. A la obra terminada de Cristo en la cruz, ellos añadieron obras de circuncisión y obediencia a la ley. Ahora, según la Biblia, el problema de la religión siempre es que son muertos caminando. Son muertos caminando. Hombres y mujeres espiritualmente muertos, creando barreras de separación, estableciendo reglas para no perder su control sobre los demás, estableciendo obligaciones y ritos y reglas y condiciones que cumplir para ser aceptables. Y el fin de todo este esfuerzo propio es una esclavitud nada diferente a la esclavitud de John Newton. En contraste, el milagro de la verdadera libertad bíblica es perdón real y maravillosa libertad en Cristo que nos rescata para vivir en su gracia. Ahora, aquí en los versos 9 y 10, Pablo explica cómo estos falsos maestros sometieron a la gente a la esclavitud. Usaron un proceso muy astuto de engaño. Ellos comenzaron enseñando en la iglesia. Lo dice aquí en el verso 9. Enseñaron tratando de convencer y persuadir a las personas en la iglesia Gálata que es más espiritual seguir sus reglas,
como la circuncisión, como los ritos, como los días especiales, como el asceticismo. Decían que tratar duramente al cuerpo impresiona a Dios, demuestra tu grado de seriedad, que eres más espiritual, hace que Dios te acepte más si haces todas esas cosas. ¿Has escuchado esos argumentos? Si queremos, hermanos, evitar confundirnos y errar, necesitamos conocer lo que Dios dice en su palabra. Si queremos evitar ser engañados, necesitamos conocer la Biblia. Tenemos que basar lo que creemos, lo que hacemos en la Biblia. Si no conocemos la Biblia, seremos un blanco fácil de engaño. ¿Te das cuenta? Es por eso que Pablo es tan insistente aquí en el verso 10 que el Señor los guarde para no caer a la falsa doctrina. Nuestra protección es pensar bíblicamente. Pero si no estamos en la Biblia y aceptamos las mentiras como verdad, terminaremos confundidos. La confusión es siempre la estrategia del enemigo. Su mala enseñanza es como gotas de veneno entrando en la represa. Nadie se da cuenta cómo están siendo envenenados hasta caer muertos. La estrategia del enemigo es cambiar lo que es aceptable muy sutilmente, poco a poco, para evitar la resistencia. Hace años, cuando vivimos en Obrajes, un amigo nos ayudó arreglando un problema en el baño. Y encontró que una goterita durante años y años había erosionado toda la tierra debajo del inodoro. Me dijo un día: Pablo, yo no sé cómo ustedes no cayeron al hueco. Imagina el peligro que corría mi familia sin saber que había un problema. Los Gálatas estaban tomando veneno. No entendían la gravedad de su peligro. Así que Pablo les amonesta: lean sus Biblias, despierten, dense cuenta del error que están enseñándoles los judaizantes. Resistan la confusión, no crean lo que dicen ellos, ni siquiera les des una plataforma para hablar, porque si crean lo que ellos dicen, terminarán destrozados. Esa es la razón por la cual Pablo les enseña el mensaje del Evangelio. Quería que entiendan su libertad en Cristo. Yo me imagino que algunos de los Gálatas decían: pero Pablo, ¿por qué te molesta tanto con esto? Si ellos dicen que aman a Cristo y quieren circuncidarse, ¿qué problema hay? Si ellos quieren practicar los ritos de la ley, ¿qué problema hay, Pablo? Y Pablo dice: no está bien, porque están confundiendo, están mezclando cosas que no se pueden mezclar, están poniendo veneno al agua, están carcomiendo el cimiento. Y si siguen escuchando su mala enseñanza y llegan a creer lo que dicen, caerá todo el edificio. Hermanos, demos gracias a Dios por el apóstol Pablo y por otras personas a lo largo de la historia, como Lutero, que han peleado por la verdad del Evangelio. Su esfuerzo, su sufrimiento han permitido que nosotros podamos experimentar libertad en el Evangelio en el día de hoy. Ellos vieron el error, ellos vieron el peligro, no toleraron el veneno, se pusieron en la brecha para resistir y corregir el error. Es por eso que Pablo es tan enfático aquí: no puedes confiar en Cristo y su muerte y afirmar que no puedes salvarte a ti mismo, y al mismo tiempo recibir la circuncisión declarando que tu propio esfuerzo y tu propia obra y tu mérito y tu religiosidad te salva. No puedes decir que Jesús es todo lo que necesitas y al mismo tiempo decir Jesús no es todo lo que necesitas. No puedes confiar en la suficiencia de Cristo y al mismo tiempo confiar en tus propias obras para salvarte. ¿Jesús es suficiente o no es suficiente? Si añades algo a Cristo, pierdes a Cristo. Si confías en tu esfuerzo, en tu ofrenda, en tu asistencia a la iglesia, tu rito, tu religión para salvarte, no estás confiando tan solo en Cristo. Es así de sencillo. El día en que aparezcas delante de Dios y Él te pregunta: ¿por qué debo permitirte entrar en mi cielo?, ¿qué le vas a decir?
Si dices porque yo he hecho lo mejor que puedo, mira lo que hice en la iglesia, mira cuánto dinero di a la iglesia, mira cómo ayudé a los pobres, Dios te va a decir no puedes entrar. ¿Por qué? Porque estas no son las cosas que Dios acepta para la salvación, para entrar en el cielo. Si confiamos en nosotros y en nuestro mejor esfuerzo, no estamos confiando en Cristo. Solo podremos entrar en el cielo confiando en Cristo, en su muerte en la cruz. Entonces, ¿entiendes que Cristo es suficiente? ¿Que su obra es completa? ¿Que no se puede mezclar Cristo con justicia propia y esfuerzo propio? Entonces hay una verdad que hay que aceptar, hay un error que debemos evitar y finalmente hay una aplicación que debemos cumplir. Y esta aplicación se ve aquí en los versos 11 y 12. Dice, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que estos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Hermanos, la aplicación aquí es clara. Es necesario confiar tan solo en Cristo. Está llamándonos a una decisión de fe y confianza tan solo en el Señor. Dios nos llama a confiar plenamente en la obra de Cristo en la cruz. Solo su sacrificio perdona nuestros pecados. Solo los que confían en la justicia de Cristo y rechazan la autoconfianza reciben el regalo de la vida eterna. Entonces Pablo nos ruega a no dejar que nadie nos quite nuestra libertad en Cristo, añadiendo a la obra completada de Cristo obras humanas. Qué importante es esto. Pablo aquí nos anima a usar nuestra mente para pensar. Vean lo que dice en el verso 11. Si yo todavía predicara a ustedes que ustedes deben circuncidarse, ¿por qué los judíos siguen persiguiéndome? Nadie se ofendería si estaría enseñando que debes circuncidarse y hacer tu mejor esfuerzo para salvación. El hecho de que estén ofendidos, dice Pablo, muestra que mi mensaje rechaza esfuerzo propio. Y continúa en el verso 12. Estoy tan disgustado con el engaño de los judaizantes que pienso que el grupo entero de los judaizantes deberían ir a simplemente mutilarse, igual como hacen los sacerdotes paganos de Cibele cuando ellos se hacen eunucos en su templo. Ahora, estoy seguro que cuando leyeron esta parte, algunos decían, wow, Pablo, esto es serio. Sí, es cierto. Y quiero terminar con este desafío porque tiene tanta importancia para nosotros que estamos en La Paz en 2020. ¿Por qué Pablo continuaba siendo perseguido? Porque no dejaba de declarar la verdad absoluta del Evangelio. A la gente le encanta escuchar, si haces lo mejor que puedes, si das lo mejor que tienes, llegarás al cielo. Si yo diría en esta mañana, ustedes son tan buena gente, mira cómo han asistido al culto a pesar de esta pandemia. Wow, su generosidad dando a la iglesia, digamos, tu ofrenda, ustedes merecen lo mejor. Yo declaro que han acumulado el puntaje necesario, pueden entrar en el cielo. A la gente le encanta escuchar ese tipo de mensaje, ¿no es cierto? Puedes vivir como tú quieres con tal que hagas unas cuantas actividades religiosas, estarías bien. A este mensaje la gente responde, wow, a mí me gusta esto. Yo pienso que puedo aguantar la iglesia una vez a la semana. No tengo problemas entregando unas cuantas monedas. Oye, vecino, hay un lindo predicador en aquella iglesia. Es chistoso, es divertido. Es fácil hacer lo que él dice para llegar al cielo. Me siento bien. También te sentirías bien. Ven conmigo el domingo. Esas iglesias se llenan porque no hay la ofensa del Evangelio. Pero te advierto que si proclamas hay una sola manera de entrar en el cielo y es arrodillándote como
arrepentido pecador al pie de la cruz confesando tu pecado, es por creer en Jesús. La gente opone este mensaje porque ofende su orgullo. Las personas que rehúsan distorsionar el evangelio de la gracia sufrirán por su fidelidad a Cristo, igual como Pablo sufrió. La ofensa del evangelio es Dios declarando: la solución no está en ustedes. Ustedes son pecadores. Este mensaje es muy ofensivo para la persona que piensa que sus propios logros deberían valer algo para Dios. El mundo quiere escuchar: puedes vivir como quieres. Pero el mensaje de la Biblia es que solo Jesús perdona pecadores. Y este mensaje trae persecución. Hermano en Cristo, la decisión es tuya. ¿Dirás a tus amigos en esta semana que pueden llegar al cielo haciendo el bien, haciendo su propio esfuerzo, y así evitar la crítica y la persecución de parte de ellos? Si este es tu mensaje, ganarás, te aseguro, fama y popularidad, pero también la oposición de Dios, porque este no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es el mensaje de la justicia de Cristo. Te comprometerás serle fiel a Cristo y su palabra en esta semana, comunicando su mensaje de amor del único Salvador, rescatando a pecadores por medio de la muerte de Cristo en la cruz, que Él vino en su amor para darnos libertad. Este mensaje recibirá rechazo, pero recibe la bendición de Dios. Entonces, ¿entiendes lo que Pablo está diciendo aquí? Que hay una verdad que debemos creer, que Jesús vino a librarnos, que hay un error que debemos evitar, que tenemos que evitar la esclavitud, que hay una aplicación que debemos hacer, hay que confiar en Cristo y recibir su perdón que nos lleva al cielo. En esta mañana hay tan solo dos maneras de recibir, de relacionarnos con Dios: o como hijos o como esclavos. El esclavo se esfuerza para hacerse aceptable a Dios y nunca llega a tener una relación con el Señor, porque este no es el camino al cielo. En cambio, el hijo confía en la fidelidad, en la promesa y el amor de su Padre y recibe su provisión. Recibe su provisión en Cristo. En esta mañana, recibe como hijo la gracia del Padre que te ama, que te acepta en Cristo. Este es el evangelio de la libertad. Esto nos lleva a una verdadera relación con Dios y nos lleva a pasar la eternidad en el cielo con Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, que nos libraste en Cristo, quien hizo toda la obra para recibirnos, para salvarnos, para transformarnos. Señor, ayúdanos a permanecer en el evangelio sin desviarnos, sin caer en la autosuficiencia, en la autodependencia. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a identificar el engaño y resistir lo que es más fácil o lo que quizás es más aceptable para el mundo, pero que desagrada a Cristo. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en Cristo en esta semana y proclamar tu mensaje de verdad. Pedimos tu ayuda para hacer esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga enormemente.